Entonces vamos a hablar de los carbapenémicos. Antes de iniciar la exposición, o pues para hablar sobre, digamos, parte como de las estructuras en cuanto al mecanismo de acción, es importante saber, pues, como lo veíamos anteriormente, que son unos medicamentos que digamos que han tenido buena acogida en cuanto al manejo, bueno, digamos, como antimicrobianos. Es importante pues recordar que inhibe la síntesis de la pared bacteriana por complejos de proteínas unidas a penicilina. Pero en los carbapenémicos tenemos una situación especial, y es que esas PBP, de acuerdo a al tipo de PBP, tenemos, digamos, el espectro del antibiótico, y varía de acuerdo al carbapenémico en el que nos encontremos. Entonces, por ejemplo, digamos que las PBP puede ser 1B, 2 y 3. Digamos que teniendo uno de los ejemplos, la inhibición de los PBP2 induce a la formación de esferoplastos, que es una rápida destrucción bacteriana. Eso quiere decir que este tipo de medicamentos, de acuerdo al tipo de PBP, como les decía, pues tienen, digamos, cierta especificidad en cuanto a cierta especificidad en cuanto a la lesión celular. Por ejemplo, como les decía, pues la PBP es a través de los esferoplastos, pero la PBP2, y la PBP3 tiende a generar unas formas filamentosas que también pueden favorecer como tal la destrucción celular. Un ejemplo tenemos en la Escherichia coli, tiene PBP1A y 1B. Entonces, el imipenem, por ejemplo, se une a la PBP2, se une 2 a 4 veces más fuerte a esa PBP, y la PBP2 se une a todos los carbapenémicos. El doripenem, por ejemplo, tiene más afinidad por el PBP3 y por el PBP5. Entonces, lo que les decía anteriormente, pues de acuerdo a la PBP, vamos a ver que puede variar entre el meropenem, imipenem, doripenem o ertapenem. Por ejemplo, el doripenem tiene alta afinidad por el PBP3, y la pseudomonas tiene afinidad también por esa, y también por la PBP1, 2 y 4, y el estafilococo y por el estafilococo aureus, y la PBP2 por la Escherichia coli. Entonces, varía no solo del medicamento, sino también del microorganismo. Entonces, digamos que tenemos un amplio, carbapenémicos, o tenemos varios medicamentos, como les decía, pues el doripenem, el meropenem, el ertapenem y el meropenem. Entonces, el doripenem y el meropenem tienen alta afinidad por las PBP2 y por las PBP3. Y lo mismo, pero pues digamos que eso no siempre lo cumple, por ejemplo, el imipenem. El ertapenem es inactivo contra la pseudomonas, por ejemplo, y el Acinetobacter. Y los carbapenémicos son activos contra gram positivos, excepto el estafilococo aureus meticilino resistente, el enterococo faecium y el enterococo fecalis. Y sobre algunos gram positivos como gram negativos, como la Stenotrofomona maltofila. Ajá. Y la Burcordelia tampoco. Y la Burcordelia también. Entonces, digamos que esas son las limitaciones que tenemos, y en esos microorganismos no podríamos utilizar los carbapenémicos. Esta es una de las tablas para evaluar las MIC, tanto del imipenem, meropenem, doripenem y ertapenem, de acuerdo a los microorganismos. Pues realmente pues revisar esta tabla sería un poco complicado. Sin embargo, quería traérselas para mostrarles que puede variar mucho tanto el microorganismo como el carbapenémico. Por tanto, pues uno tendría que revisar básicamente el antibiograma y evaluar qué tipo de MIC tiene para dicho medicamento, para poder hacer pues iniciar el esquema antibiótico. Varía también en gram positivos, varía en gram negativos y varía en anaerobios. Entonces, pues te queda muy independiente pues para la revisión del microorganismo. Y pues también sobre todo para los productores de beta-lactamasa. Entonces vamos a empezar a hablar pues de cada uno de los carbapenémicos. Vamos a empezar por el meropenem. Es un medicamento que tiene un muy buen espectro contra gram positivos aerobios, gram negativos aerobios y contra anaerobios. Entre los gram positivos aerobios tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus viridans, el Epidermides,
el Staphylococcus aureus y pues realmente no hay un buen espectro al Staphylococcus aureus oxacilino resistente. Y los gram negativos aerobios E. coli, Haemophilus influenza, Klebsiella, Neisseria, Pseudomonas, Acinetobacter, Proteus, Salmonella, Shigella, Serratia, Citrobacter, Enterobacter, y anaerobios pues el Bacteroides fragilis, el Streptococcus, Clostridium difficile y Clostridium perfringens y Prebotellum. Pues realmente, como podemos ver, meropenem es un medicamento que tiene muy buen espectro, sobre todo pues en pacientes en unidad de cuidado intensivo con tantos factores de riesgo. Realmente se distribuye por todos los tejidos, por mucosa bronquial, en pulmón, en bilis, en aparato genitourinario, a nivel muscular, en válvulas cardíacas, líquido peritoneal y líquido cefalorraquídeo. La unidad de proteínas es de un 2% y se elimina el 70% por la orina. Lo importante es esa unión de proteínas, ¿no? Es bajita, bien bajita. Exactamente. ¿Listo? Y la vida media es de 1 hora. Pues esto también nos permite ver que realmente el meropenem podríamos utilizarlo realmente en muchas patologías, porque como pueden ver la absorción es muy buena. Y pues realmente las interacciones farmacológicas, como vamos a ver en todos los carbapenémicos, pues realmente no son mayores. Se ha visto que con los aminoglucósidos puede tener un efecto sinérgico contra la pseudomona. Con el probenecid disminuye la secreción tubular, se ha visto disminución de la secreción tubular del meropenem, y con el ácido valproico puede disminuirse las concentraciones el ácido valproico, pueden tornarse subterapéuticas y el paciente pues tiene riesgo de convulsionar. Son como las principales interacciones farmacológicas. Los efectos adversos, como vamos a ver pues en todos los antibióticos que hemos visto, las superinfecciones, las infecciones asociadas a Clostridium difficile y la colitis pseudomembranosa. Se ha visto que los pacientes con meropenem pueden tener un umbral mucho más bajo y tienen alto riesgo de convulsionar, que es una de las situaciones que debería uno pues estar vigilando en este tipo de pacientes. Y pues se ha visto también reacciones alérgicas asociadas al meropenem, que son poco frecuentes, y pues dentro de las recomendaciones que le dan a uno, o precauciones que le dan con el uso de meropenem, es que si esos pacientes van a utilizar terapias prolongadas, que usualmente pasa, sobre todo cuando tienen empiema, sobre todo cuando tienen compromisos del sistema nervioso central, que a veces las terapias se pueden llevar a 21 días. Esos pacientes deben tener una evaluación periódica de la función renal, hepática y hematopoyética, pues por las situaciones que veíamos anteriormente, que pues tienen implicación directamente sobre la función renal, sobre la función hepática y sobre la médula ósea, que puede llevar a depresión pues medular. Realmente la dosis del meropenem pues puede variar de acuerdo al sistema que estemos utilizando. Se dice que, por ejemplo, para el sistema nervioso central 2 gramos IV cada 8 horas, pero puede variar, por ejemplo, en infecciones intraabdominales, que puede utilizarse solamente 1 gramo IV cada 8 horas. También encontré en la literatura que en enfermedades severas pues uno debería utilizar una dosis por kilo. Sin embargo, pues eso no lo hacemos con frecuencia. Pero deberíamos. Que es 25 miligramos por kilo IV cada 8 horas. Entonces, pues de acuerdo al sistema que estemos utilizando, o que el compromiso que tengamos, pues así mismo vamos a tener la dosis que se requiere.